versículo 1. Escuche bien, hermano, como dice, leamos despacio, detengámonos donde están las comas y los puntos para que podamos entender bien lo que la Escritura dice. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Yo creo que me pasé, era hasta el versículo 5 que íbamos a leer. Lee el versículo 5 conmigo, hasta ahí vamos a leer. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta ahí vamos a leer. Siéntese, hermano. Pónganme atención, por favor. Quiero terminar un poco rápido, para que vayan a casita a descansar y tengan fuerzas para las labores mañana. Quiero decirles, hermanos, que realmente el lunes antepasado ministrábamos lo que era el versículo 1, el versículo 2 no lo ministramos, no explicamos nada de eso, pero solamente quiero hacer una breve reseña del versículo 1. Y el tema que nosotros del que estamos hablando es del triunfo de la predicación, pero realmente ya digamos el título es el gran encargo de predicar la palabra y ministrar. Predicar la palabra y ministrar. Gloria al nombre del Señor. Lo primero que nosotros encontramos en el versículo 1 es la instrucción que Pablo le da a Timoteo, que está en el versículo 1. Dice que prediques, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces el versículo 2 en el literal A dice que prediques la palabra. O sea que el encargo que el apóstol Pablo le da al siervo Timoteo es que predique la palabra. Y cuando digo que predique la palabra es porque dentro de lo que era la administración y la predicación en aquellos días había muchos maestros y muchos predicadores, pero no eran predicadores de la palabra de Dios, sino que eran predicadores de fábulas y de enseñanzas personales. Y por eso es que Pablo enfatiza sobre qué es lo que él debe de predicar: la palabra de Dios. Y a la vez le hace como una advertencia sobre lo que va a predicar, que se dé cuenta que tiene que predicar la palabra, y que se dé cuenta también que él dice aquí, mire, el versículo 1, vean, que le dice: predica la palabra, o sea, está atento que predique realmente la palabra de Dios. Si la predicas, a Dios la gloria, y si no la predicas, igual. Pero aquí hay como una advertencia. Dice que le va a juzgar, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, le dice: si predica, te encarezco que delante de Dios, que prediques la palabra. O sea que aquí hay una advertencia: predicar la palabra, te lo estoy encareciendo delante de Dios. O sea, te lo pido delante de Dios, te lo suplico, te lo encargo, te animo, te exhorto a que prediques la palabra de Dios. Digámoslo de esa cantidad de formas. Sería para nosotros recibir la aplicación bíblica en nuestra vida. Entonces nosotros diríamos, en tal posición que estamos como cristianos,
que el Señor los manda no solamente a los que somos líderes, pastores, evangelistas, líderes de algún grupo, a que prediquemos la palabra, sino más bien a todos aquellos que tienen al Señor en su corazón, a que prediquen la palabra, que cuando hablen de Dios, hablen realmente de la palabra de Dios, que no se hable de otras cosas, porque cuando se habla de otras cosas, se confunde a la gente, o la gente tiende a tener conceptos de la congregación o del evangelio que no son los correctos, porque cuando se le predica a la gente, no se le predica realmente la palabra del Señor. Entonces Pablo dice, tú estás ahí en esa iglesia, en ese que estaba Pablo, pues ahí llegaban personas, judíos, gentiles, llegaban de diferentes razas, pero le dice a todos los que lleven, predícales la palabra, y predícales como que si Timoteo, digamos que Timoteo preguntaba, ¿y por qué tengo que yo predicar la palabra? Bueno, predicarla porque te va a juzgar Dios, porque Dios te va a juzgar si no predicas. Esa era la advertencia. Si no predicas la palabra, Dios te va a juzgar, porque dice, juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, no se va a salvar ni el que ya murió y no predicó, porque va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice acá, en su manifestación y en su reino. O sea, nadie quedará, digamos, sin ser juzgado. Todos, según Pablo, serán juzgados. Y por eso es que le dice, predica la palabra. Tienes que predicar la palabra. Entonces yo leía, por ejemplo, y les hablaba de que el Señor dice que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Si estamos vivos, a su regreso nos juzgará. Si morimos antes de que regrese, nos va a juzgar. La idea es doble. Dice, primero nos va a juzgar en cuanto a si predicamos o no. O sea, es doble, porque lo va a juzgar si predicamos o no. Fíjese usted que dentro de lo que es la comunidad cristiana, y cuando digo así la comunidad cristiana, me refiero a todas las iglesias evangélicas que predican de Jesús, que tienen Biblia, que son creyentes. A eso me refiero yo. Cuando usted escucha que digo la comunidad cristiana, lo digo así, generalizando, porque yo podría decir nosotros, ya entonces estoy hablando puramente de nosotros. Pero cuando digo la comunidad cristiana, porque es un padecimiento que la comunidad cristiana en general lo tiene, que dice, si nosotros como comunidad cristiana no predicamos la palabra, se lo va a juzgar. O sea que nosotros estamos expuestos a que el Señor lo juzgue en su manifestación, o sea, en su venida. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios, porque los van a como a premiar, pues vaya, como a incentivar con algo, porque los van a juzgar. Dice que los juzgará a los vivos y a los muertos. Y la palabra que aparece ahí dice, te encarezco, alabado sea el nombre del Señor. O sea, te lo suplico, te encarezco que predique la palabra. Debe predicar la palabra, porque Dios y Cristo están observando, sus ojos están observando. Si predican la palabra, observa, el ministro no debe predicar sus propias ideas. Vean este detalle. Pues el predicador, ya sea el ministro o ya sea el hermano, no debe predicar sus propias ideas. Sí, amén. Porque el evangelio no se adhiere a ideas nuestras. Nosotros tenemos que adherirnos a la verdad del evangelio. Entonces, cuando la gente predica ideas personales, ya no está predicando la palabra de Dios, sino está predicando conceptos personales, ideas personales que pueden ser muy buenas, sanas, pero no son la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que limitarnos a predicar la palabra del Señor. Dicen amén, hermanos. Dicen amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces también dice que el Señor Jesucristo aparecerá en gloria como conquistador, que retornará, ¿verdad? Él vendrá, va a retornar para llevar a cabo el juzgar a cada uno. También el Señor Jesucristo establecerá su reino para siempre y por siempre. El verdadero ministro de Dios debe ser un ciudadano del reino del Señor. Eso debemos ser nosotros, el ministro del Señor.
prácticamente acá el señalamiento más que todo es al hombre de Dios, al que ministra la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Prácticamente se le señala. O sea que el ministro del Señor es responsable a predicar la palabra de Dios. Hermanos, y yo les quiero decir, confesarles así humanamente hablando, qué difícil es predicar la palabra de Dios. No es fácil. Porque entender la palabra de Dios nos cuesta. Comprender los temas de la palabra de Dios nos cuesta. Y si somos negligentes en cuanto al conocimiento, en cuanto a profundizar, en cuanto a investigar, en cuanto a darnos cuenta de las cosas de la palabra, cometemos mayores errores. A veces creyendo que estamos predicando el Evangelio, posiblemente no estamos predicando el Evangelio, sino hay otras cosas. Por eso digo que es bien difícil, humanamente hablando. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para predicar la palabra de Dios. Si no dependemos de esos medios, nosotros seremos solamente voceros de otras cosas, anunciando cualquier otra cosa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para avanzar del versículo 1 al versículo 2, quiero entonces que vayamos. Aquí dice la palabra del Señor, versículo 2, que prediques la palabra, ¿sí dice, verdad? O sea que eso es como el segundo lugar. En primer lugar hablábamos de que predicar la palabra de Dios, porque los ojos de Dios y Cristo observan. Cristo juzgará, Cristo aparecerá, Cristo establecerá su reino. Ahora en el capítulo 4, versículo 2, aparece la otra parte. Predica la palabra. La palabra de Dios debe ser predicada. Eso dice la parte número 2 del versículo número 2, perdón. Que prediquen la palabra, porque el llamamiento del Señor para ti es predicar la palabra del Señor. Es la misión de todo ministro, predicar la palabra del Señor. Fíjense usted, para mencionarles solamente un detalle. Los predicadores de la palabra tenemos muchas dificultades en cuanto a la predicación, porque no estamos dedicados completamente a eso. ¿Me oyeron? No estamos dedicados completamente a eso. Hay otras organizaciones, yo digo organizaciones aún sectas, que se separan por años para dedicarse totalmente al estudio de la palabra, a las instrucciones de las cosas, y por eso se empapan con las ideologías humanas y de alguna manera algún poco de la Biblia para mezclarla. ¿Verdad? Y luego salen a ministrar y todo el mundo pues cree que esos sí son capaces, porque ellos han estado en seminarios, grandes seminarios de años, amén, y continúan aprendiendo. Entonces, en el sentido de lo que yo le estoy refiriendo de la cristiandad de hoy, y la mayoría de pastores de hoy, no somos dedicados completamente a la palabra del Señor. El siervo Pablo tenía ese distintivo, que él estaba completamente dedicado a la predicación de la palabra. Entonces fueron hombres que tuvieron ese llamado de parte de Dios, lo entendieron y se dispusieron a ministrar la palabra. Porque una cosa es predicar y otra cosa es ministrar la palabra del Señor. Uno predica y ministra. La me parece parecido, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo predicaba y ministraba la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aquí vienen los detalles en el versículo 2, que se menciona la manera en que la palabra de Dios se debe predicar. Y aquí hay unas cosas que yo estaba estudiando, que ya antes las había yo estudiado, pero uno con el tiempo se le va olvidando. Aquí aparecen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 palabras que están en el versículo 2. Dice ahí que instes a tiempo. Lo primero es la prédica de la palabra, 1. Lo segundo es que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tercero es redarguye. En el versículo 2 está escrito todo eso. El cuarto es reprende. Y el número 5 es exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche usted la manera en que se debe predicar la palabra. Ahora,
Aquí viene y ahora desmenucemos esa parte, ¿va? Desmenucemos cada mención que se hace de cómo se debe predicar la palabra de Dios. Dice primero predica la palabra. El énfasis es en la obsesión, dice. El ministro tiene que estar obsesionado con la predicación. O sea, debe estar entregado a la predicación. El ministro del Señor. Gloria a Dios. Yo le puedo asegurar una vez más, no hablando de los demás ministros, sino hablando de mí mismo. Es bien costoso dedicarse apasionadamente a la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque hay muchos aspectos dentro de lo que es el mover de la vida social de uno que no le dan el lugar, que no le dan y tal vez la oportunidad Dios no la da para hacerlo, pero uno se siente incapaz de hacerlo porque hay cosas que necesita ministrarlas en otro lado o hacerlas en otro lado, y que eso no le deja por completo dedicarse a la predicación de la palabra. Amén, gloria a Dios. Al igual que ustedes, si yo les pregunto en cuanto a algunas digamos oportunidades, digamos por señalar así, que Dios nos da para participar de ministrar dentro de la obra del Señor, ustedes ven que a ustedes también les cuesta, el tiempo no les da, las ocupaciones no les da, los atrasos no les dan, y a veces es muy distante cuando les toca ministrar. Gloria a Dios. Si fuera así constantemente, ustedes se sintieran quizás muy en aprietos. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces lo mismo sucede con los predicadores. La mayoría de predicadores tenemos esa parte, y algunos predicadores se jactan, y digo se jactan porque yo ahí sí no participo en eso, de jactarme, de que ellos trabajan en lo secular y ministran la palabra de Dios y sacan el pecho. Pero la verdad es que cuando usted oye a un predicador que trabaja en lo secular y dedica poco tiempo a la administración de la palabra de Dios, a la prédica de la palabra del Señor, a usted le queda mucho que desear a la hora que oye el mensaje. Porque llegan nada más a los púlpitos a hablar lo que escucharon de otros, a hablar lo que pensaron de otros, y a veces hasta decir de más de los de otros, de los otros, perdón. Porque no se prepararon en la palabra de Dios para ministrar a la iglesia. Porque para ministrar a la iglesia se necesita por lo menos para un sermón se necesita. Hay personas que lo preparan un sermón en media hora, hay unos que solo ven el texto y ya preparan el sermón. Pero un sermón tarda mínimo. Miren, hablando en cuanto a uno, cuando uno estudia dentro de lo que es alguna institución bíblica, le instruyen a uno que mínimo debe ser 4 horas de estudio permanente para hacer un buen sermón, para entender lo que va a predicar. Porque no es fácil venirse a parar aquí enfrente sin siquiera entender qué es lo que va a hablar. Sí, es verdad. Y venir aquí nomás a decir a todos ustedes, levanten la mano y digan gloria a Dios. Y ya la levantó una vez usted. Y luego un minuto más, denle un aplauso al Señor. Y luego en medio minuto más, denle un aplauso al Señor. Y luego otra vez, y diga aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Ha oído esos mensajes, verdad? Son mensajes para el predicador. Él cree que esos son mensajes. Eso se vuelve una letanía. Amén. Pero yo he escuchado ese tipo de mensajes. A su nombre. Y otro aplauso. Y de gloria a Dios. Y otro aplauso. Y hermano, se pasa el tiempo en aplausos. Y por el otro lado hay otros que aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor, aleluya. Alabado sea Dios, bendito. Santo el Señor, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria de Dios, aleluya. Y aleluya, gloria a Dios. Y ahí se va el tiempo en aleluya, gloria a Dios. Y no es malo decir aleluya, gloria a Dios, pero no es hora de eso, es hora de predicar. Entonces, ¿por qué sucede eso? Y entonces luego se dan salen sacando peso de que ellos trabajan en lo secular y que atienden la obra y que no sé qué y que allá. Pero la gente se está muriendo del hambre de oír palabra de Dios. Por esa razón es que cuando oye una palabra de parte de Dios se asustan.
porque nunca habían escuchado aquello. Gloria a Cristo. Se resienten, se resisten, se van enojados, porque como los acostumbraron a solamente tirarles así como pan para que levanten las manos y la gente esté alegre, y nunca les sacudieron el pecho de una palabra. Gloria. Y cuando se lo sacuden, se asustan. Y le digo esto, que lo estoy diciendo porque tiene que ver con lo que aquí dice Pablo acerca de cómo se debe predicar la palabra. Primero, predica la palabra, ¿verdad? Leamos por favor, hermanos amados, en 1 Corintios. Fíjense que yo quisiera que ustedes entiendan esta noche que no tengo la intención de terminar este tema porque es importante para ustedes. Esto les va a ayudar a ustedes mucho, hermano. Les aseguro. Ustedes pongan atención, les aseguro que les va a ayudar. Ustedes no van a ser la misma persona después de oír las cosas que esta noche vamos a escuchar. Versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios. Versículo 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Escucha usted? O sea, la gente que no entiende la palabra, para ellos es locura el evangelio. Cuando digo la palabra de la cruz, es el evangelio del Señor. Es locura, pero para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. ¿Están ahí conmigo? Vaya. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, predica, o sea, aunque te llamen loco, pero predica la palabra, o sea, apasionate en predicar la palabra de Dios. O sea, te vuelve un apasionado de desear predicar la palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que a mí, yo no tengo problemas por el que ustedes acá tengan capacidades mejores que las del pastor, mejores que cualquier otra gente? A mí me agradaría que hubiera gente aquí de peso de palabra de Dios. Gloria a Cristo. Yo si algo he tenido aquí es que no he tenido celos por las demás personas, o pensar que alguien va a pasar sobre encima de mí. No, porque si Dios tiene elementos aquí poderosos en la palabra de Dios, pues Dios sabrá para qué, porque es para edificación de toda la iglesia. Gloria a Dios. Digan amén. Entonces yo quisiera que usted se apasione, que debe ser pasión por predicar la palabra, por profundizar en la Biblia, por preparar el sermón y predicar la palabra que nos ministre a nosotros. Gloria a Cristo. Digan gloria a Dios. Amén. Bueno, yo eso quisiera, no sé usted qué quiere, pero ya sea lo que quiera yo o quiera usted, Dios sea glorificándose y los ayude a poder ser predicadores de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice acá la palabra del Señor, hablando de la predicación de la palabra. Me voy a adelantar. La palabra predicar es la imagen del ministro en pie frente a las personas con toda la dignidad y autoridad del propio Dios. O sea, se debe parar a la persona con toda la dignidad, gloria al nombre del Señor. Dice que debemos predicar con toda dignidad y autoridad del propio Dios. O sea, debemos pararlos aquí sintiéndolos dignos, no como regularmente de la gente. Hermano, yo soy indigno de predicar esta palabra. No. Debe predicar sintiéndose digno de ser un predicador de la palabra de Dios. Porque usted ya no es un indigno. O dígame usted, un indigno es uno que no ha sido indignado por Dios. O sea, que Dios lo tomó en sus brazos. Si ya lo salvó, es porque es digno de ser hijo. Si ya lo salvó, es porque es digno de ser predicador. Entonces la gente se desvirtúa y una vez que pasa acá, se desvalúa todo. Soy indigno de estar parado acá. Entonces va a no quiere ir al cielo porque también es indigno. Gloria a Dios. Entonces se tiene que parar con dignidad, así como se para cualquier persona en su hogar. Y yo soy el esposo de esta esposa, yo soy la familia, el hombre de la casa, y se para dignamente diciendo que él es. Gloria a Dios. Dicen gloria a Dios, hermano. Hay cosas que yo las digo, quizás no quepan, pero se las digo. El ministro de Dios debe predicar la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra? Toda la escritura que es dada por inspiración de Dios.
Debe predicar toda la palabra, no solamente lo que le guste a la gente. Sí, amén. El ministro debe predicar toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es cierto que en los libros antiguos hay cosas que pareciera que ya no aplican a nuestra vida cristiana hoy, pero ahí tenemos las cartas doctrinales del apóstol Pablo que educan al creyente a vivir una vida agradando a Dios. Sí, amén. Amén. Ya no tenemos la ley para que lo ciña, sino que tenemos a Cristo para que lo ciña. Amén. Y la palabra de Dios para que seamos guiados por toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, decía yo, lo primero era predicar la palabra. Segundo, que istes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, lo primero es predicar la palabra de Dios. Y predicando la palabra de Dios tiene que predicarse a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar significa tomar una postura firme, defender, aferrarse. Gloria al nombre. Como señala, hay todo tipo de tiempo, algunos difíciles y algunos fáciles. Pero la postura de un predicador tiene que ser en todo tiempo, en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Debe haber una postura firme de predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. No hay momento para decir, este no es el tiempo, este tiempo está duro. No, tiene que haber una sola, ¿qué les dije? Una sola postura. Dice que la tarea del ministro es levantarse y aferrarse a la predicación sin tener en cuenta las circunstancias, ya sean fáciles o difíciles. Gloria a Dios. Regularmente los predicadores, cuando las cosas están duras, nosotros ablandamos. De veras, bajamos la guardia. Los predicadores de hoy, miren, hermano, somos raros porque apenas vemos a la gente enojada en la iglesia, le bajamos la luz. Vimos que la gente está enojada, hay que bajarla. Y dice la Biblia que hay que mantener una sola postura. Gloria a Dios. Una sola. Porque entonces se vuelve blandengue uno. Cambia. Según los tiempos. Y se duerman y le llamo cuando ya los vayan. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es bueno. Dice que el predicador debe proclamar la palabra cuando la ocasión es favorable, oportuna, y también cuando la circunstancia parece desfavorable. Hay tantas épocas, dice, tantas oportunidades indisponibles para la predicación que el predicador debe aprovechar. Cualquier ocasión que tenga para predicar la palabra, no hay tiempo muerto cuando se trata de predicar. No hay tiempo muerto cuando se trata de predicar. En todo tiempo se debe predicar la palabra de Dios. Eso significa predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tiene que haber disposición para predicar la palabra. Tercero, redarguye. Escuche, hermano amado, anoten esto. Yo estaba leyendo qué quería decir redarguye. La palabra redarguye dice, mire lo que significa: zarandear a una persona para que se pruebe a sí misma. Enfrentar a la persona a su culpa. Guiar a la persona para que vea su pecado y que sienta culpa por esto. Eso significa redarguye, zarandear. Que la persona, guía a la persona que se dé cuenta que es un pecador, Sí, amén. que tiene alguna maldad escondida. Sí, amén. A la gente no le gusta que la zarandee. O sea, vamos a cambiar la frase. Vamos a predicar el tema zarandear. ¿Qué le parece? O sea, sería redarguye. Pero vamos a zarandear a los hermanos para ver qué, para que se enfrente a su verdadera realidad. Y ustedes saben que usted aquí se ha sentado días, que se ha sentado y ni siquiera ha tenido valor de pujar, porque ha sido señalado, redarguido por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Lo ha zarandeado la palabra, lo ha identificado y le ha dejado ver la realidad de lo que es, que no es lo que aparenta, ¿Verdad? que no es ni siquiera lo que piensa él que es. Amén. Se da cuenta que anda lejos del maestro y de la palabra de Dios. ¿Verdad?
Y uno se va diciendo, ¿será que soy cristiano? Gloria Y a hasta a Dios. veces piensa uno ya no regresar a la iglesia. Gloria a Dios. Porque dicen, si yo de rato estoy sirviendo y esa gran regañada que me pegaron. No, es zarandeada. Gloria a Cristo. Aquí dice que es zarandeada. Entonces la palabra no es como se debe predicar. Y estando a tiempo y fuera de tiempo. Luego, zarandeando a la persona. Digan amén, hermano. Amén. Usted cuando venga diga, Señor, yo vengo a que me zarandee hoy. Usted tenía el valor de decir así. Uno no dice así, Señor, vengo a que me hable, Señor. Hábleme bonito esta noche. Y lamentablemente lo zarandean a uno. Gloria al nombre del Señor. Mire, venir adelante, Señor, es como ir al hospital. Y usted tiene un montón de padecimientos y le buscan en la sangre, le buscan por los ojos, le buscan por todo y no le hayan nada. ¿Sabe qué se han inventado los doctores hoy? Hicieron un tubo grande arriba y lo meten en un túnel a uno ahí, lo meten ahí y lo escanean todito, y ahí le hallan el padecimiento. Amén. Así es cuando venimos nosotros aquí a la congregación. Gloria a Dios. Usted aquí le pasa el escáner del Señor a través de la palabra de Dios y seguro que le haya su patojera. Gloria a Dios. Siempre lo señala ahí y uno dice allá sentado y ¿con quién habrá dicho el hermano? Porque no, es que si se está predicando la palabra, seguro que la palabra va a redarguir, va a sacudir, va a zarandear a la persona. Diga gloria a Dios, hermano. A mí me gustaría cada día que me zarandee la palabra de Dios, porque si no uno se vuelve poca vergüenza, hermano. Gloria a Dios. Se acomoda y dice, no, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y la Biblia dice, no eres nada, no eres nada. Gloria a Dios. Si apenas estás salvo porque eso lo he hecho yo. Gloria a Cristo. Sí, porque lo que el Señor ha hecho. Digan gloria a Dios, hermano, a ver si pueden, vaya. Dice que el predicador debe tratar con el pecado, tanto en la vida de los oidores inconversos, como en aquellos santos. Escuche usted. O sea, no se le perdona al santo, porque hay gente que dice, pero hermanos, si ya somos creyentes, ¿para qué lo llama la atención? No, dice al inconverso y a los santos. Amén. Porque los santos todavía chismean, Sí. todavía roban. Gloria a Pastor, Dios. pero son santos. Es que no los hace santos eso. El Señor los hizo santos. Y ellos roban, y ellos chismean, y ellos murmuran, y ellos hacen un montón de cosas extrañas. Es verdad. Entonces la palabra de Dios viene y le pega una zarandeada a uno. Amén. Usted, si le preguntamos allí cuántos chismosos vamos entre los que estamos acá, nadie tiene valor de levantar la mano. Nadie tiene valor de decir, aquí está un chismoso, no va a levantar la mano. Pero la palabra de Dios sí llega y dice allá, ajá, está hallado. Sí, es verdad. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice también, el predicador debe proclamar, estaba leyendo otra parte. Número 4. Cuarto, reprende, dice. Esta es una palabra fuerte, muy fuerte. Es una expresión tajante, severa con la posibilidad de un castigo eminente en ciertos casos, incluso donde el predicador ha experimentado un fracaso tras otro al traer los pecadores a los santos, dice, al abandonar su pecado. Gloria al nombre del Señor. O sea que esta palabra es una palabra muy fuerte para los oyentes. Es una represión tajante. Reprende. Miren, hermanos amados, a las personas de hoy, de este tiempo, como somos tan delicados, no tenemos unos pétalos de rosa que los tocan y van marchitando. Y una reprendida que los pega el apóstol Pablo a nosotros, que usted que lo verá bien. Una buena regañada. Los vamos de la congregación. De seguro que los vamos. Gloria a Dios. Salimos huyendo, no, es muy grosero. Si uno vino al Señor para que el Señor lo ande en los brazos de uno. Es verdad, el Señor lo anda en los brazos. Y mientras anda en los brazos, lo va acuñando, lo va a ganarquear, le va a dar para que se ubique. Gloria a Dios. No yo lo que decíamos ayer, porque estando en sus manos los va a formar. Sí, amén. También, hermanos amados, Amén. leamos la Biblia, vaya, leamos la Biblia.
Leamos la palabra de Dios en primera Timoteo 5:20. Escuche usted lo que dice ahí. Qué linda palabra, hermano. Eso no lo hacen las congregaciones de los pastores, no lo hacemos. Nosotros hemos hecho blandengue, los pastores más que todo. Y los hermanos son peores. Algunos salen con sus locuras, pero lo hacen en sus condiciones iguales que otros. ¿Cómo dice, hermano? A los que persisten en pecar, ¿qué dice? ¿Y a dónde dice que lo reprenden? Para que los demás también, ¿qué? Para eso no lo hacemos hoy en día. Allá le llevamos al cual, hermano, venga para acá, hermano, que fue lo que dijo. Mire, hermano, esto y esto. Hermano, tranquilo, mire, hermano, manténgase ahí, hermano, tranquilo, no haga bulla, vaya. Tranquilo, no diga nada. Aquí dice, repréndalo delante de todos. Uy, si lo reprendemos, los demandan. Si a uno, que apenas a uno le llama la atención, hermano, sea más fuerte, sea más valiente, pelea más la batalla, se van enojados, tristes para acá. Dice, ahí voy a ver cuándo regreso a la iglesia. No, hermano, eso es una desgracia del evangelio. Usted es cristiano, debe estar dispuesto a aguantar una buena regañada, reprendida de esta, regañada hasta antes. Gloria a Dios. Que le digan. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta expresión? Hoy no, nosotros como somos nosotros somos más amorosos que Cristo y que el apóstol Pablo. A la gente no le decimos las cosas de frente, de las guardamos, de las andamos ahí cuidaditas. Gloria a Dios. Ustedes no, yo soy el de eso. Claro, si todos somos iguales. Porque a veces el que va a veces a reprender a otro anda peor que aquel que va a reprender. Y no tiene el valor de reprender. Pero aquí la Biblia dice, a los que persisten en pecar, repréndele delante de todos. O sea, está diciendo los que pecaron este año y volvieron a pecar el otro año y volvieron a pecar el otro año. Dile, pecador, arrepiéntete, tú, y señálelo con el dedo, tú. Gloria a Dios. Uy, hermano, eso fuera un terremoto. ¿Ustedes han pecado el año pasado, hermano? No, vale. ¿Este año? ¿Piensa pecar el otro año? ¿Qué quieren que hagamos el otro año con ustedes? Que le sigamos diciendo, hermanito, santo. No, hay que reprenderlo. Para que, y fíjense el resultado que trae. Para que los otros tengan temor y no anden pecando. Qué bueno, aleluya. Gloria a Dios. Pues así debe ser la predicación. ¿O cómo debe ser? O pero la gente va a la iglesia ahora buscando que le prediquen según el agrado de Dios. Gracias a Dios que ustedes no son así. Ni dicen amén, ni aleluya, ni tienen verdad, solo pujan, solo se retiran acá. Gloria a Dios, porque aguantan, pero la predicación debe ser así. O sea, usted no pide otra forma de predicar. Porque cualquier otra forma de predicar son fábulas, dice ahí. Entonces tiene que predicar la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Cuando no escuche esa forma de prédica, aflíjase, que ya el enemigo lo lleva de los pies para afuera. Porque si en una iglesia donde se predica la palabra de esa forma, hay gente que comete errores. ¿Cómo será donde no se habla así? Será una Sodoma. Sí, amén. Será, hermano, una gente corrompida. Pero uno debe predicar con respeto. El hermano fracasó, no importa, hermano, si fracasó, aguántese que la palabra lo va a formar. La palabra lo va a sacar de ahí. Amén. Pero debe ser persistente, mantenerse firme, en no volver a cometer los mismos errores, aprender. Sí, amén. Y luego pensar que si vuelve a cometer un error es otra regañada frente a los hermanos. Gloria a Dios. Porque imaginen que le digo, hermano Julano, póngase de pie. Hermano, póngase de pie usted. Amén, hermano, de pie. Ese hermano que está ahí, hermano, quiero decirles esta noche que ya pecó 2 veces.
hermano parado ahí? Traspasado. Y dijera, ya no vengo, me hicieron pasar vergüenza. No, alegre debería el hermano, gracias a Dios que me regañaron. Tal vez así me compongo. Gloria a Dios. Si el Señor no fuera que es tan bonito, sino a nosotros los sacara todos los chirrajos al foro y los denunciara delante de todos. Pero por ejemplo, una palabra, miren, leamos el versículo 9 de ese mismo capítulo que está leyendo. Perdón. Tito, ahí sigan, adelante leímos principalmente. Gloria a Dios, hermano. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Qué felicidad en la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, Señor mío. Dice que hay que reprender. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Mire, una persona retenedora de la palabra fiel tal como ha sido enseñada es una persona que mantiene su vida delante del Señor así como se le ha enseñado, para que también pueda ¿qué? Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A que también el líder tiene que tener tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que pueda reprender. O sea, tiene que también un requisito, tiene que tener conducta también. No ser un blandengue. O sea, a usted no puede venir alguien a decirle que hermano venga al culto si él no viene. Hermano ore si él no ora. Hermano apoyemos si él no apoya. Amén. Porque hay personas que se ocupan en el altar, ¿verdad? Justificándose. Una vez les prestan el micrófono, se ocupan y dicen todos los sentimientos que andan ahí. Está bueno que los tiren, pero deberían de ser ejemplo. Gloria a Dios. Amén. Y peormente si nos llaman la atención a nosotros. Imaginen que se pare aquí a uno a llamar la atención a nosotros. Por ahí hay uno, mire, también me está viendo, que por allá en un día que estábamos por allá haciendo una administración, él dijo que unos pocos días le faltaban, que el Señor le había dado unos pocos días, pero que lo había dado para que ministrara la palabra, pero ni el culto viene. Amén. Ni a orar viene. Y entonces, ¿qué? ¿Le habló Dios o no? Vaya, que quedaron callados, cerrar con ustedes que está acá. O sea, si Dios me da en un sueño, en un momento de muerte, me dice, mira, Edwin, te voy a dar 5 años más, pero te necesito que te dediques a la predicación de la palabra. Aquí estuvieron orando, buscando el rostro del Señor, empapándome de la palabra y predicando la palabra. Pero ¿dónde está eso que le habló el Señor? Es verdad. Pues mentira. Porque a nosotros nos deberían dar ejemplo. Sí, mi hermano, estoy acá porque el Señor me habló. Yo me muero un par de años, el Señor me ha dado y aquí voy a trabajar en la obra. No, hermano. Llegan tarde. A veces llegan, a veces no. Amén. La próxima vez que hagan eso, yo lo voy a parar y voy a decir, deja de andar mintiendo, por favor. ¿O quieren que lo haga o no? Hay que hacerlo porque ¿para qué andan mintiendo? ¿Qué se llama? Redargúyelo, repréndelo, para que no anden mintiendo. Callados, no apoyan ustedes. Como saben que después con la misma vara que mida le van a medir, mejor dicen, no me hago a un lado, porque saben lo que le puede tocar a uno, ¿verdad? Mejor soy misericordioso, aleluya. Eso los ha llevado a ser blandengues y a ser débiles con la gente. Que la gente haga y deshaga y vive la vida como quiere, porque que misericordia es cierto, pero como hombre de Dios, como líder, tenemos que tener carácter. Predicar la palabra, así como dijo Pablo a Timoteo, así predica, repréndele, redargúyenles, Gloria. tajantemente, hable, dile la verdad. Yo le voy a decir a usted que usted es un hermano buscador de Dios. Cuando no lo veo. ¿Qué voy a decir yo? Va engañando más. Lo mismo hay usted conmigo. Y le ve en el rostro las ganas que tiene. Vamos leyendo la quinta parte, quinto.
Exhorta con toda paciencia y doctrina. Vea usted, la otra manera de predicar, con toda paciencia y doctrina. La palabra exhorta da la idea de por favor, le suplico, le ruego, aleluya. Significa implorar, alentar, consolar y ayudar. Todo eso significa la palabra exhorta. Implorar, exhortar, animar. O sea que se le implora a la persona, se le anima a la persona. Hágalo, búsquelo, trabaje. Yo a veces les he dicho, estoy encarecidamente les pido, les estoy implorando. Y ustedes piensan que tal vez es un invento mío. No, estoy usando la palabra encarecidamente les pido, por favor, hermano. Vaya, respaldemos en tal parte, hermano. Encarecidamente se los pido. Les estoy exhortando, animando a que por favor, a que vayamos, a que respaldemos, a que prediquemos, a que lo hagamos. Amén. Y digan amén. Les voy a ayudar. Digan amén. Amén. Y ahora dice que el ministro debe predicar con toda paciencia. Ve usted, paciencia. La idea es que el ministro pacientemente se mantenga exhortando a la persona sin tener en cuenta las circunstancias. Les exhorta y exhorta, les alienta y les alienta. Sufre durante mucho tiempo con la persona, pero sigue alentándola, sigue alentándola, sigue exhortándola, sigue alentándola, paciente hasta que se componga. No es paciencia de aguantarlo, en el sentido de decir que va a ser un montón de se le exhorta hoy, se le exhorta mañana, se le anima pasado mañana, se le vuelve a animar, se le vuelve a rogar, hasta que quizás un día el hermano entienda. Pero así se debe predicar. ¿A cuánta gente usted ha visto que se le pide, se le ruega, se le manda, se le pide, se le pone, se le ordena, se le dice, se le manda, se le ruega, se le suplica y estamos siguiendo suplicando? Es manera de predicar la palabra. No es que estemos rogando al hermano porque sea lo máximo, que lo queramos, que nos ayude, o es por molestarnos, animándolo. Gloria a Dios. Es diciendo, hermano, salga de ahí, haga las cosas, trabaje la obra, anímese. No es así la vida cristiana, no es así. No es así, se le dice, vamos hermano. Ve, le leo una vez más. El ministro debe exhortar con toda paciencia. La idea es que el ministro pacientemente se mantenga exhortando a las personas sin tener en cuenta las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? El comportamiento del que estoy yendo, cómo responda, cómo diga, cómo haga, no debe importar, debe seguir exhortándole. Y yo no me voy a cansar con ustedes. Si 4 quedan aquí, sigo con ustedes, animándole. Vamos hermano, haga por favor, involúcrese hermano, trabaje en la obra, traiga almas hermano, ore hermano, ayune hermano, conságrese hermano, no peque hermano, no murmure hermano, no diga lo que no debe hermano. Gloria a Dios. Animándole a que no haga lo que no debe, gloria a Dios, exhortándole. Digan gloria a Dios. Gloria a Cristo. El día que me calle es porque quizás quede mudo, pero mientras esté aquí le voy a seguir animando, y así como lo hago yo de bonito. Gloria a Dios. Alguien me dijo un día a mí, usted predica en la carne. Claro, si no ando en el espíritu, no es un espíritu que anda acá. Y miren, carne, ¿ven? Carne. El espíritu anda dentro de mí. Así es la gente cuando oye este mensaje, está predicando en la carne. Predicar en la carne es decir groserías que van fuera del texto bíblico. Pero estamos hablando de exhortar, que Pablo dice, así vas a predicar. ¿Cómo es el primer método? Predicas la palabra. Segundo, instas afuera del tiempo y fuera del tiempo. Tercero, redarguye. Cuarto, ¿qué? Exhorta. Quinto, ¿qué? Quinto, ¿qué? Quinto, ¿qué? Quinto, ¿qué? Con toda paciencia y doctrina. Por eso el hombre de Dios tiene que conocer la palabra y la doctrina. Para educar a la gente. Si a la gente siendo doctrinada se desubica, es un problema, pero el ministro debe conocer la palabra. El ministro exhorta con doctrina, no enseña dice, no enseña pedacitos o fragmentos de la palabra de Dios, enseña completo. Gloria a Dios. No se concentra en temas populares, favoritos, que suscitan curiosidad,
que crean que son necesarios. Se concentra en toda la doctrina de Dios, todo el consejo de Dios. Exhorta a las personas con la doctrina de Dios. No busca temitas para que la gente brinque y salte y se sienta gozoso. Bueno, aleluya. Vamos a buscar un tema para que los hermanos se animen y te animen. No, yo voy bien animado cuando me cala la palabra del Señor. Dios me habló. Gloria a Y Cristo. que siempre que yo les predique temas, por ejemplo, el sustento eterno de Dios. Y sabemos que el Señor lo sustenta. Gloria a Dios. Los triunfos que alcanzarás en el Señor. Puertas abiertas. Va a pedir un mensaje de puertas abiertas a ustedes. De los negocios que Dios les va a ayudar a abrir. Si uno permanece en la palabra sin que le digan cosas, puede que abra negocio. ¿Y qué tiene de malo, pues? Que es la voluntad de Dios. Digan gloria a Dios, hermano. Leamos lo que dice la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Gloria a Dios, hermano. Ya estoy terminando. No me paso del tiempo porque aunque no termine completamente. Capítulo 21, versículo 17. Esto es lo que Cristo le dijo al siervo Pedro. Pedro le dijo la tercera vez. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacentar las ovejas se necesita predicar la palabra de Dios con toda paciencia y con toda doctrina. No le debe faltar nada de la palabra a la oveja. Puede ser que sean 15 ovejas, pero tiene que estar robusta de la palabra de Dios. No un montón de ovejas flacas, llenas de zapillos, llenas de garrapatas, llenas de moquera. Gloria a Dios. Ovejas llenas de patas sucias. Tienen que estar en las condiciones para que puedan heredar la eternidad. Versículo 3. Ya vamos avanzando. Versículo 3. Gloria a Dios. Del texto principal que leímos, hermano. Dicen gloria a Dios, hermanos. Tengo unos 5 minutos más. Solo quiero leer esta parte. Ojalá avance. Porque vendrá tiempo, ¿ve usted? ¿Por qué se debe predicar la palabra? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, va a venir el tiempo cuando la gente no va a querer oír palabra de Dios, ni ser instada a tiempo ni fuera de tiempo, constantemente, ni redarguida, ni reprendida, ni recibir palabra de Dios con paciencia y con doctrina. Vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Todo lo que es la predicación buena es sana doctrina, palabra de Dios. A la gente le gusta hoy andar escogiendo a donde le predican un mensaje que le endulce los oídos y que lo tenga ahí habituado a una vida sin dedicación completamente al Señor. La prédica de la palabra dice que porque viene la gran apostasía. Todavía Pablo estaba predicando en ese tiempo y ya había maestros y líderes que eran apóstoles en ese tiempo. Ahora está más corrompido. Habrá por todos lados hoy a predicadores corrompidos. Las personas no soportan la sana doctrina. ¿Escucha usted? Las personas no soportan la sana doctrina. Con doctrina, por supuesto, se está queriendo decir la doctrina, enseñanza, instrucciones de la palabra de Dios. La Santa Escritura, el lugar de las Escrituras en la vida de los creyentes, acaba de discutirse en el pasaje anterior, lo que leímos antes. Eso es doctrina. Predica así, porque vendrá tiempo que eso no lo van a querer escuchar. Y ya lo estamos viviendo. ¿Ustedes han sentido un día medio ofendidos acá? Claro, no me lo han dicho, pero ya han sentido. Y yo contento. Ustedes estén ofendidos por la palabra. Le hallaron la guarida. O que
quieren que yo diga, ay Señor, perdóneme, porque los hermanos le fueron ofendidos con tu palabra. Y no es la palabra de Dios, porque me tengo que revertir yo. Que ustedes para aquí y hablan la palabra de Dios, ¿por qué me tengo que molestar yo abajo porque está hablando la palabra de Dios? Digan, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire usted, no nos gusta escuchar que somos pecadores y depravados, sucios, impuros, egoístas, inmorales, injustos, indignos. No nos gusta escuchar eso. No, ya nosotros somos querubines, serafines, ángeles. Ya estamos allá sacando la corona y doblando. Y Dios sabe que todavía tenemos impurezas, inmoralidades, murmuraciones. Gloria a Diga Dios. gloria a Dios. A ninguna persona le gusta escuchar esto, no importa de quién se trate. No obstante, el mensaje es verdad y la persona es insensata por no ser honesta y reconocer. ¿Por qué? Porque el pecado y la depravación de nuestros corazones son la causa por la que vivimos en un mundo tan malo y morimos. Cuando la persona se vuelve insensata, dice, se molesta, no está entendiendo lo que Dios pretende con él. Leo más. No nos gusta escuchar que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos acepte. Esta idea simplemente carece de sentido para la mayoría de las personas, ya que hay algunos buenos en el mundo. No es agradable escuchar que el hombre no puede hacer bien suficiente como para que Dios le acepte. Piénselo, no importa quién sea la persona, no importa cuán buena o moral es, no importa cuánto bien haga, no es aceptable ni puede hacerse aceptable delante de Dios. ¿Cómo se ha dicho? No es una idea agradable para nadie. Así que los hombres no quieren que se predique tal doctrina. No le agrada a la gente. Usted va a predicar esto a la calle, es posible que lo apedreen. A la mayoría de las personas no les gusta escuchar que Jesucristo es el único Salvador, el único mediador, el único camino a través del cual una persona puede ser salva y aceptada por Dios, preguntando acerca de aquello que nunca han escuchado del Evangelio. Leo para ustedes más, ahí ustedes sentaditos, no lo vamos todavía. Gloria a Dios. Las personas querrán maestros que les permitan vivir como les plazca. Es lo que quiere la iglesia. Es lo que quiere la iglesia, que los pastores les concedan todo. Solo les quiero señalar algo, hermano. Miren, en las congregaciones evangélicas hay cantidad de cosas que se hacen que no están en la Biblia. Nosotros pues hacemos algunas, todavía se les escapan algunas, pero hay unas que con mayor libertad las hacen. Señálenme una cosa que se hace en iglesias en las iglesias que no están en la Biblia. Señálenme una. ¿Celebrar qué? Vaya, por ejemplo, celebrar las Navidades, que es por lo que nosotros, alguien puede decir que nos apartamos de la obra del Estado. No nos apartamos por eso, porque nosotros no celebrábamos Navidad y no estuvimos completamente de acuerdo con los hermanos, aunque ellos todos los diciembre les nace Jesús y se les muere. ¿Cuándo? En Semana Santa se les muere y luego les vuelven a nacer en diciembre. A ellos les nace en diciembre y se les muere por ahí como en abril. En la Semana Santa se les muere y luego vuelven a nacerles en diciembre. Todos los años les nace Jesús a ellos. Y esas son cosas que las celebran las iglesias. ¿Por qué las hacen? Porque los pastores se congracian con la gente. La gente dice, pastor, fíjense que tengo a mi hija que va a cumplir los 15 años. Quiero celebrar los 15 años, pastor. Le dice, pastor, sí, mi amor, sí, mi hija, sí, hijita, celébrelo. ¿Es malo que una niña cumpla 15 años? No. ¿Es malo que la mamá le celebre algo a la niña, que compre una gallinita a la guisa y le haga una celebración a la niña? No es malo. El asunto es que ya comienzan a entrar las niñas allá con el Chamberlain, con un varón mundano, con una niña toda pintada, y ya vienen ahí para adentro a la iglesia y las presentan en la iglesia
Y a los hermanos dicen, qué linda en esa iglesia, qué linda estuvo la quinceañera. ¿Dios va a matar a alguien por eso? Realmente no lo va a matar, pero esas cosas no las hacen los cristianos. Gloria a O Dios. sea, ¿los va a condenar Dios por eso? Realmente Dios no los va a condenar, es posible que no, pero no deberían de hacerlo, porque son cosas que no están en la Biblia para que las hagamos. Dice la Biblia que en la casa de Dios para orar y para escuchar la palabra de Dios. Las bodas evangélicas de hoy, no hombre, si son peores que cuando yo iba a la iglesia católica, porque el cura le prohibió un montón de cosas a la gente. Mire, fíjense, le voy a decir algo, el cura al que se iba a casar lo llevaba a que se confesara para casarse. Hoy no, los mundanos se casan y los domingos aquí adelante ni se convierten. Pero el cura no deja meter a uno ya si no se confiesa antes de ir a casar. Sí, es verdad. Averigüen y no van a ver. Pregúntenle a las viejitas que iban antes. Tenían que confesarse, confesar los pecados. Ya que después iban a la pachanga. Pero era la doctrina del cura, la doctrina de la iglesia, que así debía ser. Hoy las iglesias no. Entonces un montón de actividades las llevan a cabo dentro de las congregaciones. Y ustedes pues algunas veces van a pegar ganas también, yo sé, pero lamentablemente no lo vamos a hacer. Está bien si quiere hacer alguna cosita en su casa, hágala para su nena, para su niño. Felicite la gloria de Dios porque igual que se da, bendito el Señor. Si la quiere llevar a un restaurante a comer, llévele, no hay problema. Pero no me diga, hermano, quiero un desfile en la iglesia, que vestamos a la hermana con una corona, que a la niña, y luego pongamos un montón de pintura acá y la traigamos como que es payasita con un anillo aquí. No, si quiere comprar un anillo, cómpreselo, pero cómpreselo, lo pone allá. ¿Quieren anillo, hijas, cuando compran 15 ustedes? ¿Sí? Le vamos a comprar un grandote así que les pese la mano. Porque le haga que no puedan levantar la mano. Ana Rupi sí que quiere anillo. ¿Quiere anillo usted? Ya no, ¿verdad? Bueno, pues, se arrepintió. Bueno, hasta ahí terminamos, hermanos, se nos pasó la hora. Voy a ver si el otro lunes logro terminar con esta